La WWE ha sido capaz de crear superestrellas que públicos de distintas generaciones han amado, y lo que se dice superestrellas en toda la extensión de la palabra. Luchadores que saben llevar a la perfección una personalidad, actuar, vender movimientos, así como tener un performance muy destacado en el ring. Los mejores ejemplos e íconos que se conocen hasta fuera del universo de WWE ya los conoces. Sin embargo, este bello deporte también involucra de manera creativa un proceso infinito en el que llegan y se van superestrellas. Llegan y se van, llegan y se van, cada una tratando de demostrar su mejor gimmick, no solo con el personaje que se sienten cómodos, sino porque es su mejor versión, digámoslo de alguna forma. Hay algunos que quedan estancados y no logran destacar, ya sea por su forma física que no se los permite o bien la relación que tiene esta personalidad con el público y sus reacciones hacia este. Así que, si bien en la época actual de WWE hay personajes realmente interesantes, existen muchos luchadores que seguramente tienen un potencial guardado en su arsenal para cambiar ya sea de gimmick totalmente o simplemente adoptar una nueva actitud. Así que aquí te enumeramos los más obvios casos de éxitos y talento que seguramente despegarían si WWE supiera aprovecharlos. Número 12. Ricochet, antihéroe que sigue sus conveniencias. Ricochet a lo largo de su carrera por NXT, SmackDown o el mismo Raw ha demostrado que siempre es ese típico personaje que se queda en la raya, o siempre está a tiro de convertirse en quizás algún día, por fin, campeón mundial. Pero si bien con su personalidad actual que denota a un especialista face en acrobacias y estilo de lucha aéreo, se ha consagrado dentro de la división Midcard de WWE, siendo campeón intercontinental de Estados Unidos, campeón norteamericano de NXT, ha ganado el WWE Speed, la Copa Mundial celebrada en SmackDown. Ahora, ¿qué le falta? ¿Cuál es ese último aire o escalón para ascender a poder finalmente portar un campeonato mundial de WWE? Que precisamente es lo que muchos fanáticos quieren. Precisamente, pues, el conectar con el público. Y si bien se sabe que el universo de WWE le tiene absoluto respeto, Ricochet podría tomar un aire realmente serio si su personaje simplemente se concentrara en sus convicciones, y podríamos meterlo en la escala de Twinner. Esto, más un ligero aumento en su masa muscular y peso, pero tampoco demasiado para no sacrificar su velocidad, que es una de sus armas más vistosas, harían de Ricochet, sin duda, una amenaza a tener en cuenta en el roster de WWE, abriendo este video como un antihéroe que trataría de igual forma a los heel o a los face. Este Ricochet se ganaría aún más el respeto del locker room, y parte de su gimmick sería sin duda ser un rival muy difícil de vencer con un arsenal muy variado de movimientos. Número 11. Shinsuke Nakamura, Mafia Yakuza. Durante la rivalidad contra Seth Rollins, campeón mundial pesado, parecía que revivía un poco la relevancia de Nakamura, incluso dando dos muy buenas luchas con el entonces campeón mundial. Sin embargo, la carrera de Nakamura después de NXT fue en picada tras su llegada en main roster. Hace muchísimo tiempo que no se le ha visto en un plano estelar importante. Sin embargo, la gente quizás no diría lo mismo del Mafia Yakuza Nakamura, un heel de pocas palabras, medianamente sádico, que tiene una actitud de magia japonesa total, haciendo uso del recurso de hablar en su propio idioma para intimidar más. Eso, o también está la opción de tener un manager o su propio stable. Como lo quieras ver, este Nakamura Yakuza sería muy difícil de vencer y sería un rival que traería de regreso aquel estilo fuerte por el cual se hizo muy conocido. Un rival temido y construido de una gran manera a base de promos y videos package en su idioma. Número 10. Chelsea Green, todoterreno callejera rebelde. Cuidado, quizás este sería el gimmick que más se cambiaría completamente respecto al que posee actualmente una superestrella de este top. En este caso, Chelsea Green es muy querida por el público con su personalidad actual, eso no lo vamos a negar. Pero, ¿qué tal le caería el ojo al universo de WWE si traemos de vuelta un gimmick de Chelsea que fue capaz de hasta rivalizar con hombres? Así es, Reclusa estaría de vuelta en cuanto a la personalidad de Chelsea, en donde claro, no sería necesario tener ese nombre, incluso podría empezar desde cero con esta nueva personalidad. Y si bien es otro caso de heel, en esta ocasión ver a Chelsea con su personalidad actual, a pesar de que no es un personaje molesto, sí es algo que podemos relacionar a esa ausencia de campeonatos o estar en las mujeres más poderosas, aparte de ser un aire completamente diferente porque Chelsea talentosa es en el ring. Sin embargo, una vez más, este personaje la limita y siendo un cambio radical, seguramente esto sería uno de esos casos raros en los que el universo de WWE también amaría a el heel. Número 9.
JD McDonagh, Underdog Invencible. Si bien podemos relacionar el nombre Underdog Invencible con lo que más o menos en su tiempo era un Daniel Bryan, o incluso en lo que quizás pero de mala manera se está convirtiendo Sami Zayn, no queremos decir que con este nuevo gimmick, el eslabón más débil del Judgment Day, pero a la vez el que más talento escondido posee, vaya a ser literal invencible. No, en este JD McDonagh Face sería algo así como regresar a su pasado en NXT UK, un eslabón súper difícil de tumbar, no haciendo estas exageraciones, sino dando resultados palpables y ganándose al público de su lado, que con apoyo de este sería capaz de deliberadamente sacar ese arsenal oculto que tanto lo catapultó al main roster, movidas difíciles de aplicar, pero que con una gran velocidad sería capaz de rivalizar con cualquier rival, incluso de mayor peso que él. Sin duda, un gran orgullo irlandés que portaría la bandera con orgullo, y estamos seguros que podría conectar muy bien con la gente. Número 8. Sonya Deville, líder guerrillera. Cuando hablamos de Sonya Deville, hablamos de alguien que desafortunadamente no ha tenido los mejores momentos o más memorables dentro de su carrera de WWE. Y esto se debe en gran parte a algunas lesiones por las que ha tenido que atravesar, y ese mismo deseo de venganza haría que nuestra versión de Sonya Deville le gustara demasiado al público de los heels, porque levantando una bandera y liderando facciones, Sonya sería la que empezaría caos y revolución, desastres y peleas entre mismas compañeras de equipo, y hasta las mujeres que se encuentran en el top de esta compañía se sentirían amenazadas por ella, ya que sería líder de facciones guerrilleras separadas a las que podría mandar a molestar a cualquier luchadora que le caiga mal y tratar de robarse así oportunidades titulares. Sí, una oportunista, politiquera, maliciosa, pero que cuando sea la hora de la hora también sepa usar su estilo característico agresivo de pelea. Sonya Deville guerrillera sería una fiera muy difícil de vencer y con la que no te querrías meter. Número 7. Chad Gable, face contra las adversidades. Este puesto es alguien que ya conocemos. Si bien mucha gente ya ha dicho que Chad Gable ya está en su prime y que debería de empezar a seguir los pasos que alguna vez hicieron grande a Kurt Angle, hoy se ha nuevamente estancado en una personalidad que no le va para nada a él. Sí, bien dicen que algunas superestrellas nacieron para ser heels, algunos otros también nacieron para ser face, y Chad se encuentra en este grupo. En esta ocasión, el gimmick que mencionamos en este puesto ya se lo vimos a él hace algunos meses. El Chad Gable que trabaja duro para conseguir oportunidades. El Chad Gable que tenía una historia pendiente como Cody Rhodes y que simplemente quedaba relegado a segundo plano. Ese plano, precisamente, ese camino de sufrimiento tiene que volver a él y demostrar de lo que es capaz. En luchas esporádicas en las que saque magia y con poco a poco conseguir victorias para impulsarlo en los planes estelares, así como lo hizo y cuando fue capaz de ganarle al propio Gunther. Número 6. Giovanni Vinci, hombre de trabajo macizo o líder con el don de NXT. Con Giovanni Vinci, que ojo, es un talentazo, vamos a decir algo que es verdad. Es un tipo con el que quizás la WWE debería de poder experimentar. Es un tipo bastante versátil y se ve que puede adaptarse muy bien a cualquier gimmick. Sin embargo, en esta ocasión existen dos buenas variantes que le pueden venir como anillo al dedo para por fin salir de una increíble racha de derrotas y de ese hoyo en el que se encuentra nuestro querido italiano. Una de ellas tiene que ver precisamente con su nacionalidad, juntándose con lo que, a mi parecer, ya está listo para el main roster. Hablamos de la facción de Tony D'Angelo, con quien podría dividirse el poder y ser quienes manden ahora, desplazando al Judgment Day y siendo quienes imponen su poder de magia. Ojo aquí, va a sonar un poco a chaqueta mental, pero imagínense que podamos tener una guerra entre esta nueva facción y los Yakuza liderados por Nakamura Yakuza, en algún punto, o bien contra el nuevo Imperium. Aunque también tenemos esa segunda opción que nos deja ver la versatilidad de este Vinci, un hombre de negocios, un hombre de trabajo que siempre estaría trajeado y construiría por sí mismo su camino hacia ganar algún título individual, comenzando siendo una especie de face que trata de hacerlo todo legal. Sin embargo, tras una racha de derrotas y quizás una conexión de pareja perdida con la que podría marchar muy bien, juntándose con Kiana James, que tiene un gimmick similar de negocios, Vinci y ella pasarían a ser heels y a ser una de las parejas más peligrosas en su combinación in-ring y de negocios, ya que sabrían mover sus influencias. Número 5. Austin Theory,
face. En otro de los casos de tu papel debería de ser face y no heel, tenemos a un Austin Theory con un físico imponente de campeón mundial estancado de momento en la división Tag Team. Y si bien ha tenido momentos importantes que podrían haber servido para impulsarlo como un gran talento generacional, la verdad es que nunca ha conseguido hacer ese clic con el público. Pero quizás el Austin Theory face que haga su propio camino y no se centre en comparaciones de que el nuevo John Cena o el nuevo Randy Orton sí consigue esa chispa que necesita. El físico lo tiene, la habilidad en ring es destacable. Simplemente es otro de esos personajes que necesita mejores guiones escritos para sus promos y poner de su parte en el tema del micrófono. Trabajar con intensidad y estamos seguros de que Theory puede ser ese gimmick que tanto buscan y piden los fans para un gran face. Número 4. Kairi Sane, pirata seria. Si bien Kairi Sane desde su regreso a WWE en Crown Jewel ha sido solamente campeona en pareja, ha tenido las suficientes apariciones en TV como para decir que está en muy buena forma física y condición, ya que en la mayoría de las luchas, ya sea de las Kabuki Warriors o con Damage Control, era la que más tiempo en ring pasaba y se llevaba golpes de todo tipo. La cara seria de Kairi Sane podría sin duda sorprender de gran manera a WWE. Kairi es un talento increíble dentro del ring y ya hemos visto que la barrera del idioma muchas veces no es difícil de solucionar, ya sea con promos en su idioma nativo para intimidar o tener una personalidad de pocas palabras y que digan más simplemente con las expresiones de su mirada. Podríamos tener de vuelta una pirata nuevamente, pero no la del outfit blanco, sino negro. Un color que le vino muy bien en su gimmick cuando fue campeona mundial en New Japan, demostrando un gran manejo en ring con ese arsenal que todos le conocemos. Si bien Kairi es una persona que se divierte cada vez que pisa un ring, no tenemos duda de que esta nueva variante de la pirata que fue campeona en NXT sería capaz de ser hasta campeona mundial en WWE. Número 3. Finn Balor, antihéroe. Volvemos con alguien que puede hacer muy buen trabajo siendo face o heel, y normalmente a este tipo de personalidades es a la que viene en la mente muy bien esa palabra de Twitter. Sin embargo, quizás más allá del demonio, un nuevo aire le puede llegar a dar una última run como campeón mundial. El Finn Balor príncipe de NXT es una buena señal de que Finn no necesita de ninguna interacción con el público o buscar inorgánicamente ser reconocido como face. El tipo con chaquetas de cuero, corte fino y sonriendo un poco es capaz de intimidar a quien sea y dar luchas increíbles, así que sí, quizás alejarse del Judgment Day y empezar a enfocarse en cómo debería de despedir a el personaje puede llegar a darle esa última run exitosa como él la desea. Número 2. Bianca Belair, Evil EST. Y llegamos a los dos últimos puestos, los más polémicos, los que seguramente tú ya sabes que se han hablado. Y sí, es muy difícil, por no decir casi imposible, que pase. Ambos casos son alguien que ya está establecido como un ídolo para los niños y niñas, un modelo a seguir a nivel mundial. Y digámoslo, con Bianca esto es más difícil. Pero esto es un video de YouTube, así que tenemos libre albedrío para experimentar con las hipotéticas variantes de las superestrellas. La Evil EST sería una especie de personaje soberbio y con un ego altísimo, vistiendo ropa cara, elegante y casi como si fuera una celebridad. En esta ocasión, este nuevo aire le daría nuevas herramientas con las que atacar a las demás. Una de ellas sería un exceso uso de micrófono para hacerse odiar con sus palabras antisonantes cada que pueda, para que el cambio sea aún más brusco. Una especie de narcisista que se burla del público que la respaldó y que no tendría piedad con sus rivales. Todo esto se desataría debido a una envidia naciente orgánica, gracias a la llegada y ascenso en cuanto al foco de atención que le quitaría Jade Cargill, quedando ambas como las enemigas perfectas y dándonos trilogías de luchas dignas de recordar, algo que suena utópico, pero que sin duda alguna sabemos que Bianca sería capaz de manejar muy bien. Número 1. Cody Rhodes, Homelander. Lo sabemos, se ha hablado, se ha dicho, tiene el corte perfecto, da las vibras, y precisamente Cody no es alguien que es un John Cena, no es alguien que es un Rey Mysterio, no es alguien que es, precisamente, Bianca Belair. Personalidades que siempre han sido durante toda su carrera faces. Cody tiene un pasado heel en cualquier empresa de lucha libre a la que haya ido, y todos los que lo han visto coinciden en algo: cuando es heel, él está en su prime. Ahora, más allá de las comparaciones con Homelander, ya que hasta el outfit y el hecho de ser alguien patriota lo relacionan con este superhéroe ficticio que es un dos caras.
Lo que han hecho con Cody Rhodes es absolutamente plausible e increíble. Es lo mejor que tiene la WWE hoy en día. Y la storyline de terminar su historia fue concluida de manera épica. Ahora, para esta hipotética variante, si se da, Cody tendría que continuar como lo es actualmente. El face más querido por el público. Un face que se va llenando de más y más poder, incluso hasta llegando a ser Two Belts. Teniendo una racha de victorias increíbles que haciendo que cuando finalmente pierda de una manera inesperada no le guste esa sensación de derrota. Empezando poco a poco a hacer trampa o a levantar la voz y a tener actitudes de una mente inestable, para que cuando finalmente pierda su campeonato indiscutible pase a sentirse desesperado por querer volver a ser el foco de atención, teniendo ansia de poder. Ahora sí, la personalidad de ese Homelander, hipócrita, dos caras, egocéntrico y poderoso, lo rodearía, con una aura parecida a lo que D-Rock Hill tenía. Este Cody no tendría limitaciones en cuanto al lenguaje y tendría que tener un gran nivel de actuación para no tener respeto y provocar miedo con su simple mirada. Ganando luchas, destruyendo a sus enemigos y teniendo segmentos de backstage llegando a lo macabro, de lo tan narcisista y malvado que se ha vuelto. Queriendo su campeonato de vuelta, pero para ello existirá una facción o alguien que lo sacaría cada vez más de sus cables. No estoy hablando de The Voice, pero podría ser perfectamente. Pero eso, precisamente lo decides e inventas tú en la caja de comentarios. Disfruta de la libertad en la creatividad y déjame saber cuáles son tus mejores gimmicks para ciertos personajes que crees que necesitan un cambio. Gracias por ver hasta acá, te mando un saludo y te dejo videos que te puedan gustar. Chao, chao, chao.